en la segunda carta de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Y cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Dije un fuerte amén, no un amén suave. Pero como ustedes siempre hacen lo contrario que yo digo, entonces les voy a pedir, den un amén suave para que le den con todo. No, de verdad, cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Algunos ni abren la Biblia, pero como ya tienen la pantalla ahí, dicen amén. Pero se les vale, está bien. Dice la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, diga conmigo, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Puede sentarse, por favor, amada iglesia. Y yo sé que este mensaje le interesa a usted. Yo sé que este mensaje le va a llegar al corazón también. Ponga su manita en su corazón como un acto de fe y diga: Señor, llega hasta lo más profundo de mi corazón, habla mi vida, ¿sí? Y que nuestra mente esté atenta también a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Hermano, y yo deseo hablarles, como vamos iniciando el año, quiero que nos aferremos a una palabra, ¿sí? Y a esa palabra que nosotros nos podemos aferrar o que nosotros podemos confiar es únicamente a la palabra de Dios. Es a las promesas de Dios. Y el título de este mensaje es las promesas de Dios. Dígalo conmigo, las promesas de Dios. Hermano, pero nosotros podríamos pasar toda la mañana hablando acerca de las promesas de Dios. ¿Sabe que en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos más de 3,000 promesas? Más de 3,000 promesas. Haga la cuenta, cuántas promesas saldrían para cada día, ¿sí? El Señor no nos da una promesa diaria, nos da más de 5 promesas diarias si es posible. Entonces, pero muchas veces las promesas están ahí, pero nosotros o no conocemos las promesas, o no nos recordamos de las promesas de Dios, o simple y sencillamente no confiamos en las promesas de Dios. Pero Dios demanda algo de nosotros, y demanda confianza en Él y en sus promesas. Dígale al que está a su lado: ayúdeme a predicar, y dígale: Dios demanda confianza en Él y en sus promesas. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión de nuestra vida nos han mentido? Levante la mano. ¿A quién le han mentido? Levante la mano. Dice la hermana, a ver cuántas veces le mintieron. Vaya, ahora seamos sinceros, ¿cuántos han mentido? Levante. Ay. Y el que no la levantó ya mintió. Mentiroso. Hermano, y nosotros, ¿sabe por qué muchas veces no confiamos en la palabra de Dios? Porque nosotros creemos que Dios nos va a mentir como nos mintió alguien que nosotros amábamos. No hay nada más triste, no hay nada más doloroso que tal vez poner la confianza en una persona, tal vez, qué sé yo, en nuestro esposo, en nuestra esposa, quizás en nuestros hijos, quizás en el jefe, qué sé yo, en cualquier persona que nosotros creamos que nunca nos va a mentir y nos demos cuenta que nos mintió. Y lo duro es que, porque esto sucede muy a menudo, porque esto sucede muy seguido, que las personas nos mienten, creemos que Dios nos va a mentir a nosotros también. Creemos que Dios va a mentir a sus promesas. Creemos que Dios va a mentir a lo que Él ya dijo sobre nosotros. Pero la palabra del Señor dice en Deuteronomio que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ayúdeme a predicar y dígale al que está a su lado: Dios no le va a mentir, hermano.
No sé qué tantas malas experiencias ha tenido que atravesar usted. Tal vez si usted es el jefe, todos los que están abajo de usted le mienten. Yo no sé qué tantas malas experiencias usted ha tenido que atravesar, pero déjeme decirle que de Dios usted no va a pasar ninguna mala experiencia. Dios siempre sabe lo que hace. Dios siempre conoce hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde nosotros podemos estar cargados. Y no se preocupe que Dios no le va a mentir. Pero volvamos a nosotros. Muchas veces nosotros hacemos promesas que no podemos cumplir. ¿Sí? ¿Cuántos casados han venido aquí? Levante la mano. Felizmente casados. Yo recuerdo, hermano, que yo me casé muy joven. De hecho, en abril, si Dios permite, estoy cumpliendo 9 años de estar aguantando a mi esposa. No le vayan a contar. Y no crean que estas canas son por gusto. Son por ustedes y por ella. Hermanos, yo me casé muy joven y gracias a Dios por eso. Porque mi esposa tuvo a mis hijos y pues los disfruto. Todavía tengo un poco de fuerza para disfrutarlos. Pero, ¿verdad que cuando uno anda de novio, uno hace promesas que muchas veces no puede cumplir? Es que muchas veces uno de joven es bobo. Sí, en serio. Y no se lo estoy diciendo a usted, me lo estoy diciendo yo, para que usted no se ofenda, no va a salir enojado de acá. Y muchas veces uno de joven hace o promete cosas que quizás nunca va a cumplir. Yo recuerdo que cuando andábamos con mi esposa de novios y ella me andaba conquistando, yo recuerdo, hermanos, que yo le decía que yo le iba a bajar todas las nubes, yo le iba a bajar las estrellas. ¿A cuántas hermanas le han ofrecido las estrellas? Gracias a Dios que hay bastante. Pero todos los varones que estamos aquí hemos ofrecido la luna, ¿verdad? Más cuando está bien bonita, así como hace poco. Yo cada vez que veía la luna le decía: mi amor, te regalo la luna. ¿Cómo que era mía? Le decía: mi amor, el día que nosotros nos casemos te voy a bajar la luna, te voy a bajar todo lo que vos querrás. Yo le dije: mi amor, cuando nosotros nos casemos te prometo que te voy a hacer feliz. Pregúntele si le he hecho feliz. Hermano, y muchas veces nosotros creemos que porque nosotros fallamos también a las promesas que muchas veces decimos, o alguien nos falló a aquellas promesas que un día hizo, creemos que Dios va a hacer lo mismo también con nosotros. Pero Dios no miente, hermanos. Dios lo que Él ha dicho, lo va a cumplir. Tarde o temprano se va a ver reflejado esa bendición sobre nuestras vidas. Hace poco, hermanos, hablaba con una joven. Pasó un montón de tiempo hasta después de la pandemia y no había venido a la iglesia. Y esta joven andaba con un muchacho y ella viene de vez en cuando acá, pero la mamá se congrega en una iglesia profética, ¿sí? Y ojo, voy a decir esto con el mayor respeto del mundo porque yo creo en la profecía, ¿sí? Esta iglesia cree en la profecía. Pero esta muchacha venía decepcionada. Venía y un día me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y yo le dije: vaya, está bien, hablemos. Nos sentamos y empezamos a hablar y me dijo: pastor, yo la verdad me siento decepcionada de Dios. Vaya, dije yo. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Imagínense. Y me dijo la muchacha: yo me siento decepcionada por Dios, me dijo. Y eso le dije yo. Antes de que nosotros, me dijo, entráramos a la cuarentena, antes que nosotros estuviésemos guardados en nuestra casa, me dijo, yo fui a la iglesia con mi mamá, me dijo. Y allá en esa iglesia, me dijo, se me acercó una persona y empezó a orar por mí. Y esa persona dijo de que yo me iba a casar con el joven con el cual yo andaba. Y la sorpresa de esta joven fue que a los días, supuestamente, de que Dios había hablado, pero muchas veces Dios no dice nada, ¿sí? Sino que muchas veces son las emociones de las personas y llevan a hacer esto. La muchacha, a los días de que supuestamente Dios había hablado, el joven dejó a la muchacha. Me imagino yo que era quizás su primer novio. ¿Se recuerdan ustedes de su primer novio?
Hermanas, no digan amén porque tienen a su esposo a la par. Sí, y esta muchacha pues realmente quizás era su primer novio y me dice, yo estoy decepcionada con Dios. Y le digo yo, pero Dios no te ha mentido. Si es que la palabra que dice el hombre, que dice Dios supuestamente, si no tiene cumplimiento, es porque Dios no ha dicho nada, le dije. Vos podés decepcionarte de las personas, podés decepcionarte del profeta, podés decepcionarte de esa persona que dijo que Dios decía y Dios no había dicho nada, pero estás equivocada. Porque tú te enojas con Dios y no te enojas con la persona. Anda, ve, encará a esa persona y decirle que es una mentirosa. Pero con Dios nosotros no nos podemos enojar. Y eso es lo que sucede. Y si usted va por la calle y ve a alguna persona que antes se congregaba tal vez aquí o donde quiera usted, en cualquier iglesia, y le puede decir, yo estoy decepcionado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo algo y no lo cumplió. Yo vengo a decirle en esta mañana que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir en nuestras vidas. Lo que Dios ha dicho tarde o temprano se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentirnos. Entonces nosotros podemos encontrar cantidad de hermanos de promesas en la Biblia, pero yo esta mañana he traído solamente algunas cuantas, unas 6 nada más. Y yo deseo con todo mi corazón que usted las recuerde este año. Y por eso hice del primer domingo esto de las promesas de Dios, para que usted las recuerde todo el año. Y muchas veces cuando nosotros llegamos a ese momento crítico de nuestra vida, difícil de nuestra vida, nos olvidamos de las promesas de Dios. Pero es cuando más nos debemos de recordar de las promesas de Dios. Cuando usted está pasando un mal momento, recuérdese de las promesas de Dios y dígale, Señor, tú has dicho en tu palabra que ibas a cuidar de mí. Tú has dicho en tu palabra que no hay justo ni su simiente que mendigue pan. Y así dígale al Señor y el Señor va a hacer la obra en usted. Y muchas veces cuando llegamos a ese momento duro, difícil, crítico, lo primero que hacemos, olvidarnos de las promesas y alejarnos del Señor. Como que Dios es el que pierde que nosotros nos alejemos de Él. Dígame, ¿qué somos nosotros sin Cristo? Más con Cristo. Digámoslo como lo decía el apóstol Pablo, más con Cristo todo lo puedo. Dígalo conmigo, más con Cristo todo lo puedo. Pero sin Cristo nosotros no somos nada, hermanos. Entonces, al contrario, a nosotros nos favorece estar cerca del Señor. Y muchas veces quizás hemos escuchado alguna predicación que tenga que ver con esto, o muchas veces cantamos algunas alabanzas o algunos coros, ¿sí?, que tienen que ver con las promesas. ¿Se recuerda de aquel coro que dice: las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor las promesas del Señor? Pero cantamos con todo nuestro corazón, lloramos en esa alabanza, pero no creemos que Dios puede cumplir sus promesas en nuestra vida. Levante su mano derecha y diga: yo sé, Señor, que tú este año has de cumplir tus promesas sobre mi vida. Hermano, déjeme decirle que yo sé que usted va a salir de este lugar y el Señor va a cumplir sus promesas en usted. Entonces, hermano, cantamos y todo, pero muchas veces no depositamos la confianza en Él. Y Dios demanda de nosotros que confiemos en sus promesas. En la Biblia nosotros encontramos diversos personajes que aprendieron a confiar en el Señor, que aprendieron a esperar en el Señor, pero que al final la promesa llegó a sus vidas. Uno de ellos es Abraham y Sara. Se recuerda allá en Génesis, si no me equivoco, 15, 17 o 18, habla acerca de una promesa que Dios le dio a aquellos varones, sí, a Abraham y a Sara. Ellos ya estaban de edad avanzada cuando el ángel del Señor los visita y habla con Abraham, y dice la palabra del Señor que Sara estaba escondida. Pero Dios le dijo de que Sara, aún en su vejez, iba a dar a luz. Dios le dijo a aquel varón, y Sara lo que hizo fue reírse como en son de burla, ¿verdad? De decir: y yo tan vieja que estoy, ¿cómo Dios va a cumplir esa promesa en mí? Es que a Dios no le interesa la capacidad,
A Dios no le interesa lo que usted tiene o lo que no tiene. A Dios no le interesa qué tan grande, qué tan inteligente, qué es lo que usted posee o lo que no posee. Lo que Dios dice lo va a cumplir sin importar quién se levante y sin importar quién esté al frente de nosotros. Y Sara quizás ella creía tal vez en lo que ella sentía, porque dice la palabra del Señor que hasta la costumbre le había cesado, ya no podía quedar embarazada. Por un doctor que sabe de esto, pues eso ya es imposible. Pero como recordemos que para Dios no hay nada imposible, hermano. Así que ellos recibieron. Y luego nosotros en Lucas podemos ver también que Dios Padre prometió que iba a dar a su hijo, que iba a nacer ¿de quién? De una virgen, que iba a venir al mundo, ¿sí? Que iba a morir por todo lo que estamos aquí en esta mañana, pero que iba a resucitar en gloria y con poder. ¿Y acaso no lo cumplió? Por supuesto que lo cumplió. Y gracias a ello, gracias a que Dios cumplió esas promesas, nosotros ahora podemos estar en este lugar con regocijo, con gozo en nuestro corazón, con alegría y con fe puesta en Dios, que así como ha cumplido las promesas en muchas áreas de la palabra del Señor, las va a cumplir en nuestras vidas también. Diga conmigo, así como Dios cumplió esas promesas en las Sagradas Escrituras, las cumplirá en mi vida. ¿Cuántos necesitan ver esa promesa resuelta sobre ustedes? ¿Cuántos necesitan ver que Dios responda a esas promesas? Hermano, y vamos a ir al primero, a la primer promesa que Dios nos da para este 2021. Y si usted quiere creerla, créala. Y si no, no se preocupe. Dios no pierde. Quienes perdemos somos nosotros. Y Dios promete darnos paz. Dios promete darnos paz este año. Dice la palabra del Señor, acompáñeme por favor a San Juan, al Evangelio según San Juan 14:27. Y quiero, hermano, que entendamos algo, que así como el gozo no proviene de nuestro alrededor, sino que proviene de Dios, asimismo la paz de Cristo no proviene de las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Yo he visto gente tan atribulada, pero tan atribulada, que yo digo, Señor, cuando yo los veo, yo digo, Señor, lo que yo estoy pasando no es nada a comparación de lo que este está viviendo. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno más reniega en contra de la voluntad de Dios, que cuando uno dice, Señor, y tan bueno que soy yo, y mira lo que estoy atravesando, Señor, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, y mira aquel que no hace nada, ¿cómo lo tenés de bendecido? Dios siempre permite que nosotros veamos quizás personas que están quizás peor que nosotros, para que nos demos cuenta y para que aprendamos que nosotros debemos de darle gracias a Dios por todo. En serio. Y quizás uno dice, ay Señor, mira cómo lo tenés. No se preocupe por él. Dios le va a dar paz ahí en medio de la tormenta. Dios le va a dar paz ahí en medio de la circunstancia. Y recuerde que la paz proviene de Dios a nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga. Dígale al que está a su lado, hermano, no tenga miedo, diga, el Señor está con usted. Hermano, el Señor prometió darnos paz. El Señor nunca dijo, ustedes los que son hijos míos no van a tener ningún solo problema. Nunca dijo el Señor eso. El Señor nunca dijo, ustedes los que son hijos míos yo les voy a dar millonadas. Nunca lo dijo el Señor, aunque lo quisiéramos. ¿Cuánto lo quisieran? Amén. No es malo, hermano. Sí, pídaselo al Señor y el Señor se lo va a dar. Pero vea en qué invierte también en el reino de los cielos. El Señor nunca dijo, ustedes los que vienen a mí nunca se van a enfermar. Nos vamos a enfermar. Hay muchos de los que están aquí que han sido sanos de coronavirus. No digan amén porque los van a sacar.
o se van a alejar de usted. Ahora tener coronavirus es como tener lepra. Entonces, hermanos, el Señor nunca prometió que todo iba a estar tranquilo. El Señor nunca prometió que no íbamos a tener dificultades en esta vida. Es más, Él dijo que las íbamos a tener, pero confiados, dice la palabra del Señor. Yo he vencido al mundo, dice. Y en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio del desempleo, en medio de la enfermedad, el Señor nos va a dar paz. Yo no vengo a decirle en esta mañana que usted, todo lo que usted quiera va a pasar en la vida, o Dios le va a complacer los caprichos. Yo no vengo a decirle eso. No estoy llamado yo a engañarlos a ustedes. Estoy llamado a decirle la verdad. Y Dios, lo que le puedo decir, lo que le puedo garantizar, que en medio de cualquier problema Dios le va a dar paz. Pero esta mañana aprendamos algo, hermanos. Aprendamos a buscar la paz en Dios. Aprendamos a buscar la paz en Cristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces buscamos la paz en otras cosas. Muchas veces buscamos la paz donde no hay paz, o tal vez donde hay una paz tal vez ligera y efímera, donde un momento podemos sentir esa tranquilidad, esa paz, pero en el otro momento, cuando pasa el efecto, tal vez volvemos a sentir aquella misma angustia, aquel mismo dolor. ¿Por qué cree que hay tantas personas que recurren al alcoholismo? ¿Por qué cree que hay tantas personas que recurren a la drogadicción? Porque tal vez eso los hace tener paz en un momento, pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros y nos dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que Cristo nos da no la da por un momento. Dios no le dice: te voy a dar la paz ahorita, pero si te portas mal te quito la paz. No, la paz la deja el Señor. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Les voy a contar una historia. Ustedes saben, la mayoría saben, soy hijo de pastores, pero nunca fui perfecto, igual que usted. Nunca fui perfecto, ¿sí? ¿Y sabe por qué digo esto? Porque de los hijos de pastores se tiene siempre un auto, o ¿cómo les puedo decir? Siempre se tiene como que está en una vitrina, como que un muñequito. Y no se puede bajar de ahí, no puede pecar, porque si no, ahí le dicen al pastor, y es el hijo del pastor. Y saben, yo estaba muy pequeño, pero en eso de estar muy pequeño, yo quería aprender de la vida, yo quería probar de todo, así como le pasó a usted también. No se me quede viendo así, se me quedan viendo así, extrañados, como que ustedes nunca han pecado. Pecadores. Y recuerdo, hermanos, cuando estaba esa loma ahí abandonada, recuerdo que quizás yo tenía como unos 14 años quizás, y había un montón de niños acá de la comunidad que venían aquí a la iglesia, y aquí los bañaba mi papá. Aquí les hacía, hasta le quitaba el pelo, todo chachajeado, pero los quitaba mi papá y los cuidaba, y los niños se sentían bien aquí. Y como eran niños tremendos, yo aprendí a ser tremendo. Yo no era tranquilo, pero aprendí a ser más tremendo, pues vaya, para ser sincero con ustedes. Y recuerdo que tal vez Chocha está por ahí, o tal vez algún otro joven. Me recuerdo que allá en la loma habían unos tubos de cemento, donde los niños se metían y andaban jugando ahí. Pues yo recuerdo que fue para estas fechas de Año Nuevo y la gran bulla. Y recuerdo que vinieron los niños y dijeron: vamos a jugar a la loma, vámonos para la loma. Y cuando llegamos a la loma, estaba un hombre bolo, alcoholizado. Y el hombre vivía obviamente en la calle, ya sin esperanza, ¿sí? Y recuerdo que nosotros lo vimos, y no sé qué hermano había regalado tamales aquí. No era funeral ni nada de eso, pero habían regalado tamales para Año Nuevo, recuerdo. Y el pobre hombre temblaba en aquel lugar, temblaba aquel hombre. Y yo no sabía por qué, y los muchachos decían: es que tiene goma, decían. Ustedes han de saber eso. Es que tiene goma, decía el pobre señor, temblando allá arriba. Y yo recuerdo que bajé y le vine a traer unos tamales y se los llevé.
Y me dijo, no hijo, me dijo, yo no quiero comer, me dijo. Yo no me puedo mover de aquí, me dijo. Yo necesito que me vayan a comprar una bulula. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Una trenzuda. Y yo dije, ¿y qué es eso? Dije. Pero como los niños, porque en la casa no tomábamos de eso, veamos, solo vino, solo pilsener. Amén, dice la hermana Delvi. Entonces, yo no conocía eso, ¿sí? Y los bichitos buzos ya sabían que era eso. Entonces me dijeron, tal vez algunos se van a recordar, y rápido un niño dijo, vamos donde la pelancha, dijo. Una señora que vendía guaro aquí. Bien, sí dicen porque se recuerdan de la pelancha, ustedes eran clientes frecuentes. Y recuerdo que un niño dijo rápido, vamos donde la pelancha, y otro le dijo, pero somos niños, no nos van a vender. Ella me conoce a mí, hombre, le dijo, vámonos. Y recuerdo que aquel hombre, con su mano toda temblorosa, metió su mano al bolsillo y sacó un montón de monedas chucas. Agarrarlas vos, le dije a otro. Y las agarramos y nos fuimos. Y yo dije, qué buena obra la que andamos haciendo. No hay duda que de verdad somos hijos de Dios nosotros. Ayudándole a un bolo a que le quite la goma. Salimos corriendo y fuimos y todo. Y recuerdo que la pelancha ni nos preguntó ni para quién ni nada. Y como eran estas fechas, toda la gente bola. Ella mejor que iba a vender. Y recuerdo que llevamos una cosita de esas, no sé cómo se llamaba, si trenzuda, bulula, pero era, usted se ha de recordar, era de un botecito transparente y una tapadera verde. Se ha de recordar usted. Y recuerdo que veníamos ya para arriba cuando se paró uno de ellos, el más buzo, el más astuto. Y dijo, ey, ¿por qué no las probamos? Y yo les dije, ¿qué creen que les dije yo? A ustedes les vuela la mente, hermano. Ya voy a orar por ustedes, que Dios les ayude en esa mente. Yo les dije, probémosla. Como todo buen hijo de pastor tiene que probar todo en la vida. ¿Y sabe qué dije yo? Para que nadie me dé mentira. Tengo que probar. Y recuerdo que en esa copita quitamos la copita esa y ahí empezaron a echar. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? Que un niño dijo, pero necesitamos boca, dijo. Que esto es amargo, dijo. Y yo me le quedé viendo, ¿y vos cómo sabés? Le dije, no, si yo ya la he probado, me dijo. Entonces ya no la probé, la voy a probar yo, le dije. Y es que mire cómo es el diablo de malo, hermano. Cuando uno quiere hacer la maldad, todo le pone así, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, es que la maldad o lo que yo no deseo hacer, eso hago. Y lo que quiero, que es portarme bien, hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, eso nos cuesta hacer. Pero el cachudo es metido, diga conmigo, cachudo metido. Mire, íbamos caminando y saliendo de un pasaje de esos, y va a creer que cabal nos encontramos una naranja, hermano. Y dice un niño a pelarla y todo. Y bueno, al final, todos probamos, hermanos, de esa misma cucharita, todo lleno de saliva, por todo. Y de la misma naranja probamos todo. Horrible, hermano. Yo creo que Dios permitió que lo probara tan joven para que no me gustara. Porque si no, quizás ahí anduviera todavía. Y hermanos, un niño andaba hasta cigarro. Bueno, yo probé de todo, pues, y no me vea así, si usted también, hermano. Y a usted se le hizo vicio, gracias a Dios que a mí no. Si algunos cuando levantan la mano, así la levantan de un solo. Sí. Entonces, pero ¿por qué le estoy contando esto? No solamente para que se ría, sino que yo recuerdo, hermanos, que la bulula ya la mitad, pero se la fuimos a dejar al pobre hombre ahí. Y yo decía, qué buenos hijos de Dios son. Y sabe, entró algo en mi corazón. Quizás tenía como unos 12, 14 años. Y entró algo en mi corazón. Y yo le pregunté a aquel hombre, ¿y usted por qué hace esto? Le dije. Después que ya nosotros andábamos igual que él, todos temblorosos. Mire, le digo, ¿y usted por qué hace esto? Mire, allá abajo hay una iglesia. Le invito a que vaya. Y yo más alcoholizado que él en ese momento, pero evangelizándolo. Bolo gana bolo, así que no hay problema.
Y hermano, yo le pregunté a ese varón, mire, ¿y usted por qué hace esto? Y las palabras de él se me quedaron grabadas en el corazón y en la mente. Para encontrar paz, me dijo. Y mucha gente está así en el mundo, hermano. Mucha gente está así en el mundo. Han hecho tantas cosas en sus vidas, han cometido tantos errores en su vida, que ellos lo que quieren y lo que buscan es un momento de paz. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice que Él no nos da un solo momento, Él nos da la paz entera, la paz completa, que el que viene a Él va a tener paz en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Si usted es hijo de Dios, tiene usted que tener paz en su corazón. Si usted es hijo de Dios, tiene usted que tener paz. ¿Sabe qué lindo? Que la paz que Dios nos da, nadie la puede quitar, hermano. Sí, en serio, nadie la puede quitar. Yo he visto hombres que de verdad puedo decir que son hombres de Dios, que tienen una paz, hermano. A mí me dan hasta ganas de pegarle un coscorrón porque se pasan. Una tranquilidad. Hacen todo con una gran paz en sus vidas. Y yo digo, Señor, yo así quisiera ser yo. Yo no quisiera ser tan arrebatado. ¿Cuántos son arrebatados aquí? Pero se equivocan mucho. Igual que yo arrebatado. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a tener paz. Yo quiero encontrar esa paz en ti. Tú la has prometido. Y recuerde que para este año, hermano, tal vez no le va a gustar lo que le voy a decir, pero va a tener pruebas. Gente se va a levantar en contra de usted. Alguien va a querer hacerle la vida imposible a usted. Pero recuerde, ahí estará siempre la paz de Cristo. La palabra del Señor dice, la paz os dejo, mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Recuerde, este año usted va a tener la paz de Cristo. No importa qué es lo que va a suceder, usted va a tener la paz de Cristo. Como segundo punto, hermano, déjeme decirle de que no estamos solos. Cristo está con nosotros. Hermano, y Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios que no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Diga conmigo, Dios es un Dios inmutable. Sí, Él no cambia. El mismo Dios que nos bendijo el año pasado nos va a bendecir este año. Y tal vez usted diga, ¿y cómo Dios me bendijo el año pasado si terminé tal vez quebrado, con más deuda, pero por lo menos tiene vida? ¿Sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Que mientras hay vida, gloria a Dios por eso. Si hay vida, todo tiene solución. Después de la vida, se acabó todo. Pero en esta mañana recuerde, no estamos solos. Dios no cambia, no nos dejará solos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo 28:20. San Mateo 28:20. Dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire qué lindo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Usted no está solo. Tal vez a usted lo ven caminar por la calle y cree la gente que usted va solo, pero usted va con el respaldo de Cristo Jesús. Hace un par de días, el hermano José Torres contaba una historia de una muchacha, algunos la escucharon, de una muchacha que iba caminando, no recuerdo muy bien si por un cafetal, pero la cosa que iba caminando. Y dice que esa muchacha iba caminando y habían dos hombres que habían decidido asaltar a aquella mujer, pero aquella mujer era hija de Dios, como muchas de las que están aquí. Aquella mujer había sido una mujer temerosa de Dios. Y dice que cuando ella iba caminando, dice que agarró su bolsoncito, como cuando usted viene en el bus, agarró su bolsoncito y dice que siguió caminando. Y dijo, Señor, yo en ti confío. Y dice que pasó por donde aquellos hombres y dice que hasta la saludaron. ¿Sí?
Y dice que después llegó a su casa y encendió la televisión y estaba viendo las noticias cuando se da cuenta que por el mismo lugar por donde ella pasó, unos minutos después de que ella había pasado, habían agarrado a una mujer y la habían matado, no sé si violado. Y dice que en el momento también lograron capturar a las personas que habían hecho esto. Y dice que le decían a aquellos hombres que por qué habían hecho eso con esa mujer. Y aquellos hombres, la respuesta de aquellos hombres fue: es que pasó una antes, pero esa mujer iba con dos hombres enormes y grandes. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Así que usted no está solo, usted tiene a Cristo de su lado. Aunque lo vean así chiquito, feíto, como sea que lo vean, usted no está solo, Cristo está con usted. Hermano, y Cristo no nos va a dejar ni un solo día. ¿Sabe? Por mí ha pasado, y yo sé que por usted también. Muchas veces hemos hecho cosas que sabemos que literal la hemos regado. Hemos regado con el Señor. Y muchas veces hasta nos creemos indignos de que Dios nos vea a nosotros. Y decimos: Señor, hoy sí cometí un gran error. Y creemos que Dios se va a alejar de nosotros. Y muchas veces el enemigo permite que esto suceda para que nosotros seamos los que nos alejamos de Dios. Pero déjeme decirle que Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a estar con nosotros. Dice Romanos 8:31, que muchos conocen este versículo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos, repitámoslo una vez más. ¿Qué pues diremos a esto? Como que rezo se escuchó, pero ojalá Dios les escuche. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién se levantará? ¿Quién se levantará? ¿Quién se levantará con un hijo de Dios? Nadie, hermanos. A menos que Dios lo permita para enseñarnos algo a nosotros mismos. ¿Sí? Porque puede suceder, alguien se va a levantar en contra de nosotros porque Dios lo permitió, para aumentar la fe que hay en nosotros. Porque si no hay prueba, nuestra fe siempre va a estar en un mismo nivel. Pero si hay pruebas, ahí viene la fe creciendo y creciendo y creciendo y teniendo más confianza y teniendo más fe en Dios. Pero si Dios no lo permite, ¿quién contra nosotros? Si somos hijos de Dios, ¿quién contra usted, hermana? ¿Quién contra usted, varón? ¿Quién contra usted y contra su familia? Nadie. Recuerde, no estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros. Y como tercer punto, para ir avanzando, Él nos dará la provisión y su bendición diaria. Hermano, yo no tengo duda que todos los que estamos aquí somos ricamente bendecidos. Sí. Usted, de mala gana, quizás algunos, pero se despertaron, se levantaron solitos de su cama, ¿sí? Se pararon, se fueron al baño a bañarse, algunos no, pero no hay problema. Sí, algunos a que sea moco de gorila se fueron a echar. Hermano, logramos venir hasta la casa del Señor solitos, ¿verdad? Por nuestros propios medios. Caminamos hacia el carro, venimos hasta acá, y los que no trajeron carro pues caminaron hasta acá. Usted es bendecido. Hay otras personas que no lo pueden hacer. Hay otras personas que necesitan que los levanten de una cama. Hay otras personas que ni siquiera se pueden levantar de una cama, y aún no de sus camas, sino de una cama de hospital. Entonces usted es ricamente bendecido. Usted tiene un enorme privilegio de poder venir a este lugar, congregarse, levantar las manos, adorar al Señor, y nadie le va a decir nada. En otros países no lo permiten. Entonces usted es bendecido. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19. Acompáñeme, o si no, léalo por favor, para avanzar en el tiempo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hace poco me daba cuenta, bueno, no hace poco, cuando estaba a caballo de la pandemia y todos estábamos encerrados, me daba cuenta de un compañero que yo tengo ahí en la universidad, que lo quitaron de su trabajo.
Lo quitaron de su trabajo y era el único que llevaba la provisión para su hogar. Él, su esposa, no sé si 2 o 3 hijos, pero aunque sean 2 es algo, ¿sí? Y él me escribía y me decía que le ayudara a orar porque él creía que le iban a quitar el trabajo. Y yo le ayudé a orar y le quitaron el trabajo. Pero cuando yo estaba escribiendo esto me recordaba de este hombre. Y yo le escribía seguido y le decía: ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo vas? Porque él se quedó literal sin trabajo y encerrado. Y me decía: nadie se acuerda de mí. Tengo familiares en Estados Unidos y ni me hablan, ni me escriben. Sí. Pero algunos compañeros se pusieron de acuerdo y le estuvieron ayudando. Y dice que él dijo, desde el día que se quedó sin trabajo, le dijo a su mujer y a sus hijos: nosotros no vamos a estar revisando qué tenemos de comer y qué no tenemos de comer, le dijo. Nosotros, eso sí yo sé, que Dios va a proveer para todos los días. Y el varón estuvo como 4 o 5 meses, 6 meses prácticamente sin trabajo, sin recibir absolutamente nada. Pero dice él que nunca le faltó el pan en su mesa. Nunca le faltó nada. Dice que comía él y comían los hijos. Dice que a veces los hijos le decían: papi, hoy quiero pizza, quiero comer algo. Y para el siguiente día ya tenía lo que los niños querían. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Confía en el Señor, confía en el Señor. Él le va a dar la bendición diaria. Él le va a dar la bendición diaria. ¿Sabe por qué? Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, descendía el maná diario para que aprendieran a confiar en Dios. ¿Sí? Porque si el maná descendía y ellos podían tener una canasta, ellos iban a llenar la canasta y no le iban a dar gracias a Dios al siguiente día, solo iban a agarrar el pan. Y al siguiente día solo iban a agarrar el pan. Y al siguiente día solo iban a agarrar el maná, pero se iban a olvidar de darle gracias a Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Les enseñó que aprendieran a darle gracias diariamente. Hermano, usted no se preocupe. Dios le va a dar la provisión y la bendición diaria. Filipenses 4:6 dice, mire qué dice. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Eso es lo que nos hace falta a los cristianos, tener acción de gracias. A mí me encanta cuando una hermana viene y me dice: pastor, yo quiero hacer un culto de acción de gracias. Ahora por la pandemia lastimosamente no se puede, o no se ha hecho. Pero me encanta, y yo digo: qué gratitud la que tener en su corazón por todo lo que el Señor le ha hecho. Y nosotros siempre debemos de ser agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque en cuanto más nosotros seamos agradecidos, el Señor más nos va a bendecir a nosotros. Amén. Salmo 68:19. Si gusta se lo leo yo. Dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día, diga conmigo, cada día el Señor nos colma de sus beneficios. Mateo nos enseña y nos dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no os afanéis por el día de mañana, basta con cada día trae su propio afán. No se preocupe, que si ahora recibió, si ahora el Señor le dio la bendición y la provisión, mañana se lo ha de dar también. Como cuarto punto, si le buscamos, le vamos a encontrar. Qué feo es ir a buscar a una persona, estar 1 hora tocando la puerta y que no nos abran, vea. Más parece bobo uno tocando ahí el timbre y nunca sale nadie. Pues la palabra del Señor en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os. Busque al Señor y lo va a encontrar. Llame al Señor y el Señor le va a corresponder. Ore al Señor y el Señor va a contestar sus oraciones, sus súplicas. Y usted muchas veces esperamos que alguien dé testimonio y que diga todo lo que tuvo que pasar, pero usted puede dar esta mañana testimonio. Usted ha buscado al Señor y le ha encontrado. Usted ha llamado al Señor y el Señor le ha correspondido, ¿o no? Claro que el Señor lo ha hecho. Como quinto punto, yo sé que esto nos encanta mucho,
Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Sí, este año Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Solamente les digo algo. Solamente asegúrese que las peticiones de su corazón vayan conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios jamás nos va a dar algo que vaya en contra de Él. Dios jamás. Y es lo que pasa, que muchas veces nos equivocamos. Decimos, pero la palabra del Señor dice que todos los deseos de mi corazón van a ser concedidos. Sí, pero muchas veces esos deseos son de la carne, no del espíritu. Y por eso es que muchas veces no recibimos. Dice la palabra del Señor, Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es dejar todo en las manos del Señor. Todo. Y que cuando estamos en la presencia de Él, darle todo al Señor sin importar qué es lo que no tenemos o lo que tenemos. Amén. Y como último punto, Él nos perdonará y nos sanará. Dice la palabra del Señor en Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos necesitan el perdón de Dios? Yo lo necesito no a diario, a cada momento. Igual que usted. Yo necesito el perdón de Dios a cada instante, hermano. Si es que el que no peca con actuar, peca con pensar. Y el que no peca con pensar, peca con escuchar. Y el que no peca con escuchar, peca con hablar. Así que al final estamos rodeados ¿de qué? De errores y de pecados. Pero fiel es el Señor para perdonarnos. Fiel es el Señor para perdonarnos. No importa qué fue lo que cometimos, el Señor es fiel para borrar toda rebelión. Pero también el Señor es fiel para sanar a aquel que necesita sanidad sobre su cuerpo. Muchos necesitamos sanidad. Hermano, no sé qué va a traer este año. No sé si son enfermedades nuevas. El año pasado todos nos reíamos porque los chinos allá estaban tal vez solamente infectándose y nosotros creíamos que no iba a llegar hasta aquí el coronavirus. Pero a muchos de nosotros ya nos pegó. ¿Qué va a traer este año de enfermedades? No lo sé. Pero eso que no le preocupe. Hay gente que vive preocupada porque dice, ay, ¿qué va a traer este año? Si Dios está con usted, no se preocupe, usted va a tener sanidad. Hermano, y yo no estoy aquí para decirle que tal vez no le va a pegar la enfermedad, porque escuché a un pastor hace poco decir, declare que no va a llegar el coronavirus, y muchos se enfermaron. Así que si Dios permite nos vamos a enfermar, hermano. Pero dos cosas le digo, o Dios no permite que nos enfermemos, o si Dios permite que nos enfermemos, Él nos va a dar la medicina. No se preocupe. Amén. Recuerde, mientras hay vida, póngase sobre sus pies, amado hermano.